Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La fiesta de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos que celebramos el 1 y el 2 día de noviembre, respectivamente, nos ponen delante de la trascendencia del ser humano y nos recuerdan que la meta del hombre no está en la tierra, que no se alcanza con una caminata meramente horizontal, sino que se eleva y se encuentra en lo infinito, en lo celestial, en lo eterno, en lo espiritual, en Dios. O sea, estas conmemoraciones litúrgicas han de tener una repercusión muy fuerte en nosotros, porque nos recuerdan grandes misterios. O sea, y uno de ellos que quiero comentar en primer lugar, porque no creo que alcance a comentar todos, es que estamos hechos para el cielo. San Pablo nos recuerda o nos cuenta, mejor dicho, o nos pregunta, utilizando una frase de la Antigua Escritura, porque fue llevado a los cielos en una visión y habla, ni ojo yo, ni oído yo, ni ha pasado por mente alguna lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Dios tiene preparado mucho para aquellos que le aman, porque Dios es buen pagador. Y se dice en castellano, buen empleador y buen pagador. San José María, que hablaba sobre esta realidad y sobre el cielo, nos animaba a pensar en el cielo y decía, vamos a pensar en el cielo. Y recuerda esto de San Pablo. Y él decía, ¿os imagináis qué será llegar allí y encontrarnos con Dios y ver toda aquella hermosura, aquel amor que se vuelca sobre nuestros corazones, que sacia sin saciar? Yo me pregunto muchas veces al día, ¿qué será cuando toda la belleza, toda la bondad, toda la maravilla infinita de Dios se vuelque en este pobre vaso de barro que soy yo, que somos todos nosotros? Y entonces me explico lo que dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni ha pasado por mente alguna lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Bueno, pues también nos dice San Pablo, dice, no tenemos aquí lugar, ciudad permanente, sino que buscamos la futura, la que está por venir. O sea, nos dice, no nos confundamos, porque obviamente podemos confundirnos, de modo permanente o de modo temporal, pero podemos confundirnos. Cuando estudiamos el catecismo, nosotros todavía pienso yo que teníamos una respuesta a una pregunta y dice así, Dios nos crió para amarle y servirle en la tierra y gozarle eternamente en el cielo. Y eso parece mentira, pero conviene mucho recordarlo. El Papa, que es tan catequético, tan pastoral, dice que las fórmulas tienen un uso muy bueno y que hay que recordarlas.
No reducir todo a las fórmulas, pero por supuesto recordarlas. ¿Para qué nos ha creado Dios? Para amarle y servirle. Ahora la palabra servir tiene una connotación quizá un poco negativa. Aunque decimos que estamos en la época de la economía del servicio, pero todos quieren servirse del servicio y no servir. Pero aquí recordemos lo que siempre ha sido: servir es un honor. Y cuando uno sirve a un grande de la tierra es un honor. Y entonces servimos a Dios. Nos ha creado para amarle, para servirle, para que trabajemos por Él, con Él y en Él, y le gocemos eternamente en el cielo. O sea, pues que la Iglesia nos anima en este mes a rectificar el rumbo de nuestras vidas, de nuestra conducta, a la luz de la meta, que es el cielo, que es Dios, que es lo eterno, que es lo infinito. Nos invita a que nos examinemos y hacernos cargo de nuestra realidad. Porque cuando seamos juzgados no tendremos excusas, no valdrán las excusas, será la realidad. Entonces hagámonos cargo de nuestra realidad y a la vez nos anima la Iglesia a que recemos por los difuntos para que alcancen el cielo. Por supuesto, te decía que esta meditación no alcanza para comentar todos estos misterios, pero está aquí en juego también el purgatorio, ¿verdad? Que es ese tiempo de purificación, la última dádiva buena del Señor. No tiene ese sentido negativo que algunas personas le dan, aunque es una situación difícil, pero es un don de Dios para que podamos contemplar a Dios puros, perfectamente transparentes y reflejar su perfección. Entonces necesitamos esa purificación, pero los que están en el purgatorio ya no pueden merecer. El tiempo de merecer es la vida aquí en la tierra. Aquí estamos para amarle, para servirle y después para gozar. Pero es el tiempo de merecer el futuro. Entonces, y ya no pueden merecer. Entonces somos nosotros encargados de pedir por ellos al Padre Eterno Celestial que acorte esa pena y que tome en cuenta nuestras peticiones. Entonces, todo esto pues en un ámbito de amor y de confianza, porque Él es ante todo Padre nuestro. Nosotros pasamos a la rápida por esta oración que nos enseñó el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Y la primera palabra que dice y que nos recomienda repetir es Padre nuestro. Y más exactamente Jesús dijo en arameo, papá, papá nuestro, Dios como Padre. Entonces aparece así Dios como amor, como dice San Juan. Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios. O sea que para conocer a Dios hay que amar. Qué bonito es esto, porque es como una primera petición que le hacemos al Señor que está aquí delante de nosotros en la Eucaristía, expuesta en la custodia. Señor, enséñanos a amar para lograr esa empatía contigo, para conocerte más y así amarte más cada vez. O sea, eres la fuente del amor, es el mismo amor. Entonces, dice Jeremías, porque yo pienso para ustedes pensamientos de paz y no de aflicción. Si nos ama, no va a tener pensamientos de aflicción, pero a veces puede cruzársenos eso por la mente. Entonces, con esa visión quizá un poco evangélica, de como de una justificación de pago, ¿verdad? A mí me han dicho alguna vez personas, dile al Señor que ya no se fije tanto en mí, que me han venido muchas penas. ¡Qué estupidez! Si Dios se fija en nosotros, el que es amor es o será para amarnos más, mucho más. Yo pienso para ustedes pensamientos de paz y no de aflicción. Las aflicciones vienen de la oscuridad, de la vida sin Dios, del ruido del mundo, de la confusión. Él lo dice con claridad, yo soy la luz y el que me sigue no tropieza
porque no camina en tinieblas. De eso se trata la rectificación, ¿verdad? De ver cómo podemos seguir más y mejor a Jesús. Que, por otra parte, antes de irse nos dijo, yo no los dejaré huérfanos. Qué bonito esta frase, ¿verdad? Porque está siempre con nosotros. Hay un himno que rezamos los sacerdotes a menudo en la liturgia de las horas, del que te leo 2 estrofas. Como niño que no sabe dormirse sin cogerse a la mano de su madre, así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos al caer de la tarde. Como niño que sabe que alguien vela su sueño de inocencia y de esperanza, así descansará mi alma segura, sabiendo que tú nos aguardas. ¿Cómo no vamos a estar seguros si el que nos llama nos aguarda? Y nos dice también, yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Y si hay tinieblas en algún momento, porque en la vida lógicamente habrá dificultades, porque tienen que venir, porque si no estaríamos ya en el cielo. El Salmo 139 nos dice, porque las tinieblas son para ti, no son para ti oscuras, y la noche para ti brilla como el sol. Qué bonito pues entonces es salir de la noche, salir de la oscuridad, acercarse al día, al sol, rectificar el rumbo, modificar la conducta para acercarnos más a Él, que piensa para nosotros pensamientos de amor. Se entiende pues que San Agustín nos diga Él predicando, ¿verdad? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está intranquilo hasta que descanse en ti. Esto conviene repetírselo, ¿verdad? Porque a veces vienen intranquilidades que tienen aquí toda su respuesta. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está intranquilo hasta que descanse en ti. Pero San José María, siendo realista, ¿verdad? Dice, Señor, teniendo trato contigo te traicionamos. Pero volvemos a ti, si no, no estaríamos aquí en este oratorio delante de Jesús sacramentado. Estamos volviendo a Él. Señor, teniendo trato contigo, te traicionamos, pero volvemos a ti. Sin ese trato, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo podríamos buscar tu intimidad? ¿Cómo seríamos capaces de sacrificarnos contigo en la cruz, enclavándonos por amor tuyo para servir a todas las criaturas, para servir a todos nuestros hermanos? O sea, aquí viene pues la necesidad de, que explica también el Papa Francisco, dice, de ser peregrinos y no errantes, porque dice el Papa, el errante no sabe de dónde viene ni para dónde va. Solo da vueltas alrededor de sí mismo, con todo el sentido que tiene eso espiritual, ¿verdad? Dar vueltas alrededor del propio egoísmo, de la propia soberbia, de la propia justificación, en fin, del mal carácter, todas estas cosas, ¿verdad? Que nos hacen dar vueltas sobre nosotros mismos. En cambio, el peregrino tiene ruta porque tiene meta y tiene clara y segura la esperanza y puede guiar. Entonces esto es como la primera reflexión, ¿verdad? De estas fiestas de todos los santos y de la conmemoración de los fieles difuntos y de todo el mes de noviembre que la Iglesia guarda en su liturgia para rezar especialmente por las almas y para pedir para que todos vayamos al cielo. Bueno, pues entonces también nos encontramos con otra realidad bellísima que daría para muchas meditaciones, para un curso de retiro, que es la iglesia. En la iglesia, que es la comunidad de los bautizados, por dar una definición muy práctica, ¿verdad? Pero la iglesia es el instrumento que Dios ha puesto para llevar
a todos los hombres de todos los tiempos los medios de la salvación. Pero la iglesia somos nosotros. Es Cristo Jesús, es la cabeza, por supuesto, pero la iglesia somos nosotros. Y entonces, claro, a los primeros discípulos, para que entender esta realidad, tuvo que venir el Espíritu Santo en forma de fuego y descansar en ellos como llama sobre la cabeza, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y se da esa sacudida interior de todas esas personas, esa purificación, con lo que dan un giro a aquellos que estaban cobardes y timoratos, encerrados en el cenáculo, con las puertas y ventanas clausuradas. Ahora abren esas puertas y ventanas, salen al terrado y comienzan a predicar. Y llama la atención esa soltura de estas gentes que cada uno oye en su lengua nativa. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que ellos, con la luz del Espíritu Santo y la fuerza que da, que nosotros le pedimos en este momento de retiro espiritual, pues ganan un concepto de vocación, se percatan de su vocación. Porque Cristo les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no hay rincón que no deba ser evangelizado. Y cuando yo estudiaba eclesiología, es muy bonita la eclesiología, algunos libros de espiritualidad que yo te puedo recomendar que hablan de eclesiología, ¿qué es la iglesia, verdad? Me di cuenta, pues yo no sabía en mi ignorancia, que la iglesia es para toda la humanidad. Pero luego sucede que nosotros no somos tan fieles como para llevar este mensaje a toda la humanidad, o la humanidad se resiste a recibir el mensaje de Cristo. Es la misma situación que se dio cuando él predicaba, pero es para toda la humanidad. Entonces, qué bueno que nosotros ganáramos ese sentido de vocación, que en realidad da un sentido de misión, que es el mundo. No hay fronteras, no hay límites, hay que salvarlos a todos. Y esto les da a esos discípulos una nueva misión, porque la iglesia pues no son los sacerdotes, y entonces uno viene con todos estos problemas que ha habido de los sacerdotes, bueno, y con los obispos. No es que no son los obispos, no son los sacerdotes, no son los cardenales solo, no el papa solo, somos todos. Todos somos iglesia. Tú tienes que decir, como gritaba San Agustín, iglesia soy yo. Entonces, pero es una realidad que debo conocer, entender, asumir y bueno, y llevar y comunicar. Qué bonito es esto, ¿verdad? Porque los apóstoles iban dando cuenta con Jesús hasta que iban diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿verdad? Porque al principio no sabían ni quién eran. Pues esto es lo que se da, es un cambio en el que van ganando su posición. Pero luego también es interesantísimo ver la identificación que tiene Cristo Jesús con la iglesia. Para mí, el argumento fáctico, no racional, sino fáctico, práctico, más elocuente es la conversión de San Pablo. Cuando va en el caballo rumbo a Damasco y se le aparece el Señor, ¿verdad? Una luz con un estruendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay una total identificación de Jesús con los cristianos. ¿Por qué me persigues a mí? Entonces, esto es precioso, pues, ¿verdad? Entonces, Pablo se siente sumamente conmovido porque se da cuenta que esto viene de arriba y que él está persiguiendo la luz celestial, la fuerza celestial, que él está dando cosas contra el aguijón, como dirá luego también él. Porque la iglesia que él persigue y ese que le habla desde arriba, que todavía no sabe quién es, son una misma cosa. Entonces Pablo, que es tan íntegro, pregunta, ¿quién eres y qué quieres que yo haga?
Son preguntas que también tendríamos que decirle al Señor en este sentido, pues, de lo que ya veíamos antes, de rectificar, de mejorar, ¿verdad? De apuntar más alto. Bueno, ¿quién eres tú, Señor? Que no te acabo de conocer, sino te seguiría con más determinación. Te amaría con una mayor locura. No tendría distancias contigo. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Esa disposición hay que ganarla, pues. ¿Qué quieres que yo haga? Porque el Señor le va a llevar a Pablo, pues, después a su iglesia. Porque qué bonito, ¿verdad? Es que lo recoge y lo lleva a la casa, a una casa, hasta aparece la dirección en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Quiere que se refugie, que se recoja y que sane en la iglesia. Lo que él estaba persiguiendo, ahí lo lleva el Señor. Y luego llega un sacerdote, Ananías, que ora y entonces se le caen unas como escamas de los ojos, dice el mismo testimonio de Pablo. Y entonces pregunta qué dificultad hay para que no sea él bautizado de inmediato. Y entonces es bautizado y se integra plenamente a la iglesia. Pero, ¿quién eres y qué quieres que haga? Le contesta el Señor: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Soy Jesús, que quiere que te unas más a mí, que seas parte de mí, que seas yo mismo, que cumplas mi misión. Y le pide todo. Y Pablo le da todo. De hecho, es un modelo de entrega a Pablo, ¿verdad? Y nosotros hemos de sentirnos ahora cuestionados y al mismo tiempo impulsados de reaccionar así. ¿Qué espera el Señor? Que nosotros reaccionemos de esta manera y demos pasos hacia Él. Hace unos años oía yo la predicación de un santo que le preguntaba al Señor, contemplando esto de San Pablo, porque San Pablo le está diciendo: ¿quién eres que tienes tanta compasión conmigo? ¿Quién eres que estás tan cerca de mí? ¿Quién eres que has tenido tanta paciencia? Porque estoy haciendo esta locura de maltratar y matar a los tuyos. ¿Quién eres? Bueno, entonces Pablo da el paso, pues, que hemos de dar nosotros. Y decían el Papa Benedicto, que ahora no se usa mucho, pero que en principio se usó una imagen, ¿verdad? Decía: la iglesia es como la luna, compuesta de piedras y de abrojos, pero capaz de reflejar la luz del sol y sacar de la oscuridad al caminante nocturno. O sea, Dios cuenta también con nuestras limitaciones, pero cuenta con nuestro sí, con nuestra entrega, con nuestro decir: me decido a apuntar alto, Señor, quiero estar contigo muy cerca en lo infinito. Así comenzamos la meditación, ¿verdad? Bueno, y entonces un tercer elemento para ir terminando la meditación. Primero hablamos de la meta, que la meta nuestra vital es el más allá, el cielo. Precioso eso, ¿verdad? Y ahora hablamos un poquito de la iglesia, y yo quiero este último momento de la meditación, pues una consecuencia de esto de ser iglesia, que es la comunión de los santos. Recordemos que santos se llamaban en los primeros cristianos entre sí, los santos, y San Pablo en las cartas dice los santos, ¿verdad? Pero era como, santo viene del término en hebreo agi, es kadosh, perdón, que significa agios en griego, que significa como apartado, tomado, puesto aparte y además semejante a Dios, hacia arriba, ¿verdad? Entonces eso, tenían este concepto claro, que se estaban acercando a Dios. Y recordemos que muy pronto comenzaron los martirios, ¿verdad? Más aún todavía. Entonces, bueno, la comunión de los santos. Somos responsables los unos de los otros. ¿Hasta qué punto? Hasta lavarnos los pies. Recordemos cómo Jesús les lava los pies.
Y entonces ellos se resisten al principio y Jesús le dice, ¿habéis visto lo que he hecho con vosotros? Y me llamáis Señor y Maestro, y es verdad porque lo soy. Pues si yo he hecho esto con vosotros, con ustedes, pues háganlo, háganse ustedes mutuamente, unos a otros. O sea, nos falta mucho, hermanos, para lavar los pies. Hay que dar un salto hasta este amor infinito, incondicionado que tiene Jesús con nosotros, que no somos dignos de nada. Y que no solo nos lava los pies, sino que ahora viene a nuestro corazón en la comunión, ¿verdad? Y nos transforma si lo dejamos. Porque dice en el Apocalipsis, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abriere su puerta, su casa, yo pasaré y cenaré con él y él conmigo. Es decir, me estableceré en él. Bueno, entonces, ayudémonos con trabajo, con oración, con la mortificación del ordinario bien realizado. Apoyemos al Papa. Es bien fácil criticar. El prelado siempre pide oraciones, el actual del Opus Dei siempre pide oraciones por el Papa. Y dice, es muy difícil el gobierno del mundo en estos duros momentos de confusiones tan grandes. Es difícil. Bueno, pues entonces apoyemos al Papa, demostrémosle obediencia. Cuando pide oración, hagámoslo, acojamos sus enseñanzas, pidamos por los pastores. ¿Que ha habido malos pastores? Bueno, si ya se sabe que donde hay hombres hay pecado. Pero el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Recordemos aquella visión que tuvo Catalina Emmerich, que a mí me gusta citar. Le dijo al Señor que mirara para arriba, para el cielo, y miró para el cielo ella, y vio una mujer muy bella, grande pues en todo el cielo, completamente desnuda. Y entonces, pero con el cuerpo, la mitad del cuerpo amoratado, como gangrenado, medio sangrante. Era muy bella. Y realmente porque ella le dictó la pose a que recogía sus testimonios y un pintor la dibujó, y es como la pose que tiene la Virgen de Guadalupe, que es una postura recogida con las manos juntas, viendo para abajo, y entonces, y le dijo, mírala, y se veía eso, las heridas, ¿verdad? Y los golpes amoratados, los moretes, y le decía, así la han puesto los hombres. Y hermanos, así la ponemos nosotros, con nuestros pecados, con nuestras negligencias, con nuestra indiferencia, con nuestra lentitud. Juan Pablo II le pedía perdón por las lentitudes que como discípulos podemos tener a Dios. Pero entonces, eso, así le hemos puesto a los hombres. Entonces, hagamos el propósito de servirla a la iglesia. ¿Cómo? Decía San José María, como la iglesia quiere ser servida. Y el Papa Benedicto en la homilía de toma de posesión decía, es que cada uno de nosotros es fruto de un pensamiento de Dios. No es casualidad. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado y cada uno es necesario. Esto es bonito aquí pensarlo ante el Señor, pero Señor, ¿cómo tú me vas a necesitar a mí? ¿Qué puedo yo aportarte? Bueno, siempre cito a la Madre Teresa, que es una gota para la inmensidad del océano, pero si no se pone, eternamente estará sin ponerse. Pon tu gota. Y así déjate alcanzar por Cristo, como dice el Papa Benedicto. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo, y ser parte de la iglesia, pues, ¿verdad? Nada más bello que conocerle y comunicar a otros esta amistad con Él. Nada hay más bello que ser iglesia. Terminemos pues nuestra meditación
pero recordando estos 3 puntos, ¿verdad?, que he tocado, la meta maravillosa del cielo, la visión de San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha pasado por mente alguna lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y que nos dice la Escritura, ego cogito cogitationis pacis et non afflictionis. Yo pienso para ustedes pensamientos de paz y no de aflicción. Dios los ha creado por amor y para el amor. Luego, en la iglesia, ¿verdad?, que esa comunidad, que es bien bonito recordar que nosotros tenemos un concepto de iglesia bien profundo, bien fuerte. La iglesia peregrina en la tierra, la iglesia triunfante en el cielo y la iglesia purgante en el purgatorio, ¿verdad? Entonces, pero por eso pedimos a los santos que intercedan ante Dios, porque somos iglesia y estamos conectados, dicen los santos, como por el Espíritu Santo, como el cuerpo que es Cristo y el alma, ¿verdad? Entonces así estamos conectados, podemos pedir, podemos solicitar, podemos hablar con la cabeza con toda tranquilidad que es Dios, y con nuestros hermanos constituimos esta unidad. Por eso también hemos de hacernos cargo de las almas del purgatorio. Ahora están de moda unos libros de María Sima y todo eso, y me preguntan a veces que si son buenos. Pues sí son buenos. No es que tengan unas definiciones teológicas, pero sí prácticas, ¿verdad? Y cuentan. Pero entonces es que tomemos esta riqueza, ¿verdad? Y como dice San José María, así pensando en el cristiano que practica su fe y vive a la iglesia, tu vida no debe ser ante nada. Tu vida debe ser afirmación, optimismo, juventud, alegría y paz. Santa María, Madre nuestra, enséñanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a comenzar esta segunda meditación del retiro yendo al Evangelio de San Marcos, al capítulo 10 y versículo 46, que narra la curación del ciego de Jericó. Llegaron a Jericó, al salir de Jericó, con sus discípulos y una considerable turba, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino, oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba todavía mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Se detuvo Jesús y dijo: Llámenle. Llamaron al ciego, diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Él arrojó su manto y saliendo se acercó a Jesús.
Tomando Jesús la palabra, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le respondió: Señor, que vea. Y Jesús le dice: anda, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Pues yo quisiera comentarte este trocito de evangelio, servirme de este trocito de evangelio, pues para este segundo tema de la meditación, como ya te decía, siguiendo una predicación del Papa Francisco que habla del apostolado. O sea, porque estamos terminando el año y uno tiene que ver qué he hecho yo por los demás, por mis amigos, a qué he logrado acercarlos, qué pasitos les he ayudado a dar a Dios, y también en mi casa, con la mujer, con los hijos, que es tan importante el papel del padre de familia, en fin. Pero quiero hacerlo a partir de esta perícopa del Evangelio de la curación del ciego de Jericó. Y entonces dice el Papa: Bartimeo fue liberado gracias a la compasión de Jesús, que acababa de salir de Jericó, a pesar de que apenas había emprendido el camino, un camino más importante, porque va a Jerusalén. Esta será la última vez que Jesús va a pasar por Jericó, porque va a Jerusalén ya a morir, y va con prisa, como sabemos. Pero, habiendo tomado ya ese camino importante con esa determinación, se detiene ante el grito de Bartimeo. Y esto es mucho. Es decir, se deja interpelar por su petición. Es decir, se deja implicar en su situación. Así nos ve a nosotros, ¿verdad? En todo momento está para nosotros. Él no se nos niega. Qué importante es saber esto y considerarlo, porque Él se implica en nuestra situación. Bueno, sigamos, pero esto es bien importante porque también nosotros, para ser apostolado, hemos de abrirnos así con las almas. Ya digo, el apostolado familiar, con los hijos, con los parientes, en el trabajo, en el país. En fin, hay que abrirse. Y dice: no se contenta con darle limosna, comenta el Papa, sino que quiere encontrarlo personalmente. No se queda en el trámite, en lo superficial. Y tendría razones de cansancio, de prisa, como ya te decía, de tensión, porque va para encontrarse con los líos en Jerusalén y morir. Pero no, quiere implicarse en su situación y encontrarlo personalmente. No le da indicaciones ni respuestas, como diríamos así, de receta. No, hace una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Esto es Jesús y nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Qué bonito esto, ¿verdad? Todo Dios volcado sobre una persona en un momento difícil, pero que le está poniendo toda la atención. Así nos trata Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el Papa dice: podría parecer una petición inútil, porque ¿qué puede desear un ciego si no es la vista? Pero sin embargo, con esta pregunta hecha de tú a tú, directa y respetuosa, Jesús muestra que desea escuchar nuestras necesidades. Él desea escuchar nuestras necesidades. O sea que venimos aquí también con toda la confianza para pedirle. Y a veces me pregunta alguno de ustedes: pues yo no hago más que pedirle al Señor. Bueno, pues qué bueno, porque eres hijo y por tanto, como dice San Pablo, también heredero. Eres hijo de Dios. Pero no te olvides, además de pedir, pues de alabarlo y bendecirle, en fin. Bueno, pero Jesús quiere escuchar de él esa respuesta de tú a tú, ¿verdad? Y abrirse a nuestras necesidades.
Quiere pues un coloquio con cada uno de nosotros sobre la vida, sobre las situaciones reales, que no excluya nada ante Dios. Todo lo tuyo, todo lo nuestro le importa. Y le importa mucho. Y carga con eso en la cruz. No quiere que excluyamos nada. Después de la curación, el Señor le dice a aquel hombre: tu fe te ha salvado. Qué hermoso, salvado es sanado también, pero se traduce. Es hermoso ver cómo Cristo admira la fe de Bartimeo. Se detiene y admira. Se abre por completo y tiene esa capacidad para admirarse. Tu fe te ha salvado. Ha confiado en Él de una manera que le permite a Él curarlo, le permite a Jesús curarlo. O sea, dice el Papa, Él cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Más. O sea, así nos ve el Señor. Así nos contempla, sintámonos bien seguros. Pues cada vez que nos acercamos, y siempre estamos cerca, porque Él está al lado nuestro. Pero dice el Papa, hay un detalle interesante. Jesús pide a sus discípulos que vayan y llamen a Bartimeo. Y ellos se dirigen al ciego con dos expresiones que solo Jesús utiliza en el resto del Evangelio. Primero le dicen ánimo. Son palabras de Jesús, que han aprendido de Jesús, ¿verdad? Es una palabra que literalmente significa ten confianza, coge fuerzas, anímate. En efecto, solo el encuentro con Jesús da al hombre la fuerza para enfrentar las situaciones más graves. Solo ese encuentro con Jesús. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros la raíz y la fuente de nuestra fortaleza? En Jesús. Estos milagros que vemos en el Evangelio nos tienen que servir para modificar nuestra actitud y nuestra conducta, nuestras actuaciones, ¿verdad? Entonces dice, afrontar esta situación. Y la segunda expresión, porque el primero es ánimo, es levántate. Como Jesús había dicho a tantos enfermos, llevándolos de la mano y curándolos. Así le dicen, levántate. Y los suyos no hacen más que repetir sus palabras de aliento y de liberación, guiando hacia Él directamente, sin sermones, al ciego. Qué bonito también nosotros. ¿Qué puedo hacer yo para las personas que dependen de mí? Llévalos a Jesús, sin sermones. Es como los santos que tienen las palabras tan cargadas de Dios que pesan mucho en la interioridad, en la psicología de las personas. Pues porque tienen a Dios, pues nosotros oremos, recemos y hablemos sin sermonear, pero llevándolos a Él. Y los discípulos de Jesús están llamados a esto también hoy, especialmente hoy, a poner al hombre en contacto con la misericordia compasiva de Dios que salva. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Eso, poner al hombre en directo contacto con la misericordia compasiva de Dios que salva. Cuando el grito de la humanidad, como el de Bartimeo, se repite aún más fuerte, porque, claro, se repite muy fuerte y no hay otra respuesta que hacer nuestras las palabras de Jesús y sobre todo imitar su corazón. Acercar a las almas a Jesús, imitar su corazón. Nosotros podemos estar pensando en unas almas, pero quizá Jesús está pensando en muchas otras que han pasado inadvertidas para ti. Tengo un amigo que vive en una torre buena de apartamentos y me dice, estoy trabajando espiritualmente al guardián del parqueo. Y le habla de Jesús, le habla de Dios y yo decía, bueno, qué hombre más bueno, ¿verdad? Que
abre el blindado y se dedica a enseñarle a ese pues nociones de catecismo y hablarle de Dios. Y comprende que es un alma que hay que conducir al cielo, ¿verdad? Qué grande. Bueno, y nosotros, ¿verdad? Todos tenemos personas, hay que preguntarle al Señor, Señor, enséñame a ver aquellas personas que tú has dispuesto desde la eternidad para que yo te las acerque. Y quizá yo no me doy cuenta porque voy tan rápido, tan ocupado, tan lleno de preocupaciones, ¿verdad? Y claro, se nos escapan esas almas que no tienen quién por ellas. ¿Quién por ellas? A mí, una vez aquí en San Salvador, en un semáforo, yo llevaba abierta la ventana y el brazo puesto y se me acercó una mendiga, ¿verdad? Pero realmente en unas condiciones tremendas. Y entonces, y era subnormal. Y entonces más me dolió, ¿verdad? Entonces me decía, oh, Paye, ¿cómo está Paye? Padre, me decía, ¿verdad? Y entonces, aquí estoy yo, botada por la vida. Aquí estoy yo. Es que realmente, pero así hay tantas personas en lo físico y en lo espiritual, botadas por la vida. Y lo peor es que tenía hasta la cola de carros pitándome y la mujer llorando, ¿verdad? Y entonces yo tuve que dejarla y después te confieso que ya no la encontré, porque tuve que seguirme, porque aquí en El Salvador la pitazón es inmediata, ¿verdad? Entonces, pero así, en un momento, y hay muchas personas alrededor nuestro que nosotros no hemos visto, ¿verdad? Que tenemos que llevar al Señor, imitar el corazón, porque dice el Papa, hoy es tiempo de misericordia y hay situaciones de miseria y de conflicto que son ocasiones para volcar sobre esas personas la misericordia de Dios. Entonces, hemos visto el contacto de Jesús con el ciego de Jericó. Hemos hablado de cómo estas personas le ayudan a traerle al ciego, ¿verdad? Pero dice Jesús, dice el Papa, hay unas tentaciones entre los que siguen a Jesús. Y entonces el Evangelio destaca al menos dos. Posteriormente él volvió y dijo otra más, pero me quedo aquí en esta interpretación, al menos dos. Primero es que ninguno de los discípulos se para. Cuando se oyen los gritos de Bartimeo, ¿verdad? Ninguno se para como hace Jesús. Siguen caminando, van adelante como si nada hubiera sucedido. Si Bartimeo era ciego, estos eran sordos. Aquel problema no es problema suyo. Este puede ser nuestro riesgo ante los continuos apuros, en el sentido más amplio de la palabra apuro, las situaciones duras, ¿verdad? Y entonces, ante las que nos dejamos de preocupar. Y de esta manera estamos con Jesús como aquellos discípulos, pero no pensamos como Jesús. Y eso no se nos ocurre que puede suceder, y puede suceder. Porque no tenemos un corazón tan grande como Jesús, no digamos obviamente su inteligencia, ¿verdad? Se nos escapan muchas, pero tampoco un corazón tan grande y no unas buenas disposiciones también tan finas como para alcanzar a todos estos que pone Jesús a su lado. Ellos siguieron adelante. O sea, se está en su grupo, dice el Papa, pero se pierde la apertura, la delicadeza del corazón. Se pierde la maravilla, la gratitud y el entusiasmo y se corre el peligro de convertirse en habituales de la gracia. En Argentina se dicen acostumbrados a la gracia, ¿verdad? Me acostumbro. Estoy metido aquí en este mundo y yo me acostumbro. El otro día estaba oyendo yo a una labor del Opus Dei social que es muy impresionante, que se llama Siramá, en el centro y en Soyapango, tiene 2 sedes.
Y entonces le comentaba la directora al nuncio que comenzó un programa que era, porque estaban atendiendo a gente muy pobre, pero muy metida en su mundo amargo, dijéramos. Entonces, para romper ese mundo amargo, había que enseñarles a vivir la caridad. Y entonces se propusieron que el sábado iban a todos estos pobres, a compartir su desayuno con los pobres que encontraban, los mendigos que están durmiendo en la calle, ¿verdad? Entonces, le contaba que cuando le dijo a una mujer, ¿verdad? Eso, le gritó, ¿pero qué no ves que yo no tengo ni qué comer? Entonces, ¿pero tienes para café? Sí, pero comprar un sobrecito de café me cuesta muchísimo. Y solo tengo para una taza. Bueno, pues tómate media taza, le dice, y comparte la otra mitad. Yo estaba ahí, realmente era impresionante, se sacaba uno las lágrimas, ¿verdad? Entonces, porque esta mujer que está compartiendo había sido prostituta, la estaban recuperando, ¿verdad? Y entonces dice, le comenta, y ahí tiene usted a la Marta, así se llamaba, la Marta, llegó con su medio vaso de foam, ¿verdad? Con café, un pocito así. Y entonces nos fuimos a la Plaza Libertad, a la Plaza Gerardo Barrios y a la Libertad, y entonces llegamos a Catedral y nos encontramos a una mendiga tirada en el suelo, dormida. Y entonces Marta estaba sosteniendo el café así de pie y yo me puse a despertar a la mendiga. Y la mendiga se resistía a que la despertaran, ¿verdad? Entonces, venimos a compartir nuestro desayuno contigo. No creía la mujer, ¿verdad? Quítense que lo estaban molestando, que le estaban... Entonces, pero cuando le dijo a la Marta, te traigo mi café. Eso fue bien fuerte, mi café. Y entonces la mendiga le dice, café, llevo 2 semanas pidiéndole al Señor que alguien me regale un sorbito de café. Y entonces le da el café a la mendiga y la mendiga empieza a saborear el medio vasito de café. Y la Marta empieza a llorar, ¿verdad? Porque viendo que siempre alguien está peor, ¿verdad? Y entonces, y así empezó un testimonio bien fuerte de cosas duras que se ven ahí, que se está recuperando esta gente, ¿verdad? Entonces, y le preguntó el nuncio a la directora, ¿cómo has conseguido estas prostitutas? Yo las voy a llamar. ¿Y tú vas allí? Sí, yo voy allí. Pero es una niña que su papá vive en una de esas colonias muy buenas, ¿verdad? Y entonces yo voy ahí con 2 másters y yo voy. Y entonces, y te aló y sé que me arriesgo, ya me ofrecieron matarme una vez, pero así lo hago. Bueno, pues yo te cuento esto porque a mí me impresionó, pues, el sorbito de café, ¿verdad? Y dice, no tengo, pero media taza de café, medio vaso de café, sí tenemos que darle. Entonces, porque si no nos volvemos habituales, acostumbrados, ¿verdad?, a la gracia. Y entonces podemos hablar de Él y trabajar para Él, pero vivir lejos de su corazón, dice el Papa, que está orientado a quien está herido. Esta es la tentación, una espiritualidad de espejismo. Bonito ese nombre que le da el Papa. Podemos caminar a través de los desiertos de la humanidad, del dolor de la humanidad, sin ver lo que realmente pasa, sino viendo lo que a nosotros solo nos gusta ver. Somos capaces de construir visiones del mundo porque no aceptamos lo que el Señor pone delante de nuestros ojos. Somos capaces de hacer espejismos. O sea, y esta es una fe, dice el Papa, que no sabe erradicarse en la vida de la gente y permanece así árida en vez de crear oasis. Está creando desiertos. Y nuestra fe es un oasis para el mundo. Nuestra actuación es hacer oasis para el mundo. No lo olvidemos.
Y claro, dice el Papa, la segunda, para ir terminando, la segunda tentación esta es la primera, ¿verdad? Es espiritualidad, espejismos, y la segunda tentación es la de caer en una fe de mapa, es decir, caminar con el pueblo de Dios, pero teniendo nuestra propia ruta donde entra todo. Sabemos dónde ir, cuánto tiempo se tarda, todos deben de respetar nuestro ritmo y nosotros dictamos la verdad. Y ahora con el relativismo es como la moda, yo soy, ¿verdad? Yo digo. Corremos el riesgo de hacernos como aquellos muchos del Evangelio que pierden la paciencia y reprochan a Bartimeo cuando comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Son palabras muy bellas que a nosotros no nos suenan así, pero hijo de David era título mesiánico. Le estaba diciendo Mesías, Salvador. Siempre que pasaba esto, Jesús callaba, pero a este lo deja llamarlo así. Entonces, poco antes, estos mismos que están contra Bartimeo, dice el Papa, habían arrepentido a los niños que se acercaban a Jesús. Ahora critican al mendigo ciego, quien molesta porque no tiene categoría, porque ha de ser excluido, porque no es de su gusto. Y Jesús, al contrario, quiere incluir especialmente a quien está relegado, a quien está al margen, a quien grita. Y esto espiritualmente se da mucho. Hay mucha ignorancia. Como ellos, como Bartimeo, tienen fe, porque saberse necesitados de salvación es el mejor modo de encontrar a Cristo. Terminemos nuestra meditación, pues, pero qué sencillo este comentario del Papa, pero qué profundo, ¿verdad? El encuentro de Jesús que se abre por completo para oír al Bartimeo que no deje nada adentro. ¿Qué quieres que te haga? No es obvio, la respuesta de cada persona no es obvia. Hay mucho detrás de las apariencias, ¿verdad? Y de los síntomas. Y nosotros no atendemos síntomas, sino que llegamos a las realidades profundas. O sea, no es una pregunta inútil. Y luego, pues, qué hermoso ver cómo Jesús piropea la fe de Bartimeo. Tu fe te ha salvado. Hágase como tú quieras. Anda. Y entonces también vimos esa actitud de los que colaboran con Jesús y llaman a Bartimeo, lo llevan hasta él, imitando la manera de actuar del mismo Jesús. Ánimo, levántate. Pero hay dos tentaciones. La espiritualidad de espejismos, ¿verdad? Que es la espiritualidad de no ver la realidad, de hacernos los distraídos ante las cosas que no nos gustan o no nos atraen o nos comprometen. Y la otra es la fe de mapa, que es la de la gente que cree que siempre tiene la razón, que ellos dicen lo que tiene que ser y que es más critican a los demás, a los movimientos, a las instituciones, a los religiosos, a los sacerdotes. Tiene la boca llena de crítica. Una crítica que por falta de madurez no se hace esa persona a sí mismo. Se olvida eso de quien esté sin pecado que lance la primera piedra, ¿verdad? Entonces que nosotros nos peguemos a Jesús y que nos volvamos de esos íntimos de Jesús que colaboran haciendo nuestro apostolado en el mundo. Ahora que termina el año, estamos a punto de terminar el año. ¿A quiénes se ha acercado a Jesús? Que sean muchos, y si han sido pocos, propósito para que sean más. Nos quedan días de aquí al fin de año y de en medio está la Navidad, que es una oportunidad única para hablar de Dios. Santa María, guíanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Les diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.